Hola, buenas. Vamos a realizar este vídeo que trata de la aplicación de la instrucción técnica complementaria en baja tensión número 25, que es la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión al plano de una vivienda. En este caso tenemos aquí este plano, como podemos observar, de un pequeño apartamento, en el que tenemos, pues, como podemos observar aquí, una entrada con un pequeño hall de 3,11 metros cuadrados, que da acceso a las diferentes estancias de, de nuestro apartamento, como por ejemplo el baño. Tenemos un dormitorio con dos camas. Aquí tenemos un salón, cocina, están mezclados, por lo tanto vamos a tener que aplicar una serie de cambios. Y tenemos aquí un acceso a una terraza y a un patio interior con un tendedero. Vamos a ver cómo podemos aplicar nosotros el reglamento a esta vivienda. Para ello tendremos que irnos en primer lugar al explorador y aquí tecleamos, por ejemplo, la instrucción técnica complementaria en baja tensión número 25 y cogemos, pues, por ejemplo, el primer enlace que nos salga. Da igual, aquí no encontramos múltiples enlaces, cualquiera que cogemos es suficiente. Bueno, pues la ICBT25 trata sobre la instalación interior en vivienda, el número de circuitos y las características de los mismos. Habla de las protecciones, los tipos de electrificación que existen. Vamos. Esta primera tabla, que como hemos visto ya en clase no la hemos tenido que aprender de memoria, que por cierto aparece también en los exámenes de la tercera evaluación. Proseguimos y tenemos los puntos de utilización, la tabla 2. Nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio es aplicar esta tabla a nuestro plano. Aquí aparecen todas las posibles estancias que tenemos dentro de una vivienda y los elementos mínimos que deberemos de instalar en cada una de ellas. Lógicamente nosotros vamos a ver ahora mismo, igual que hemos visto en las prácticas, la electrificación básica, no elevada. Por lo tanto, solamente nos ceñiremos al circuito C1 hasta C5. Luego contabilizaremos a ver si sobrepasamos los máximos de elementos que puede disponer cada uno de los circuitos y tendremos que irnos a electrificación elevada, pero en un principio nuestra idea es hacer una electrificación básica. Muy bien, pues entonces se trata de aplicar esta tabla a este plano. Muy bien. En primer lugar nos vamos al acceso. Aquí al acceso nos vamos de nuevo para ver qué es lo mínimo. En el acceso de la vivienda es imprescindible como mínimo un timbre. ¿De acuerdo? Un timbre que puede ser de 2 tonos o de los estándares, que pertenece al circuito C1, por cierto. Ese timbre lo vamos a tener controlado por un pulsador. Como recordamos y dijimos en clase, nosotros sobre este plano vamos a disponer de diferentes elementos de un esquema unifilado o esquema de obra. En este caso, para modificarlo utilizaremos el Paintbus, que todos ustedes tienen acceso al mismo, para dibujar los diferentes elementos. Muy bien. Elegimos un color, por ejemplo rojo, y empezamos a dibujar sobre el plano. Aquí todos recordamos cómo era el símbolo del pulsador y el timbre por el que lo podemos poner, por ejemplo, aquí. Voy a poner el timbre aquí. Directamente, el símbolo del timbre era este. Muy bien. Pues con esto es lo mínimo, ya tenemos realizado la primera parte, la primera estancia. Seguimos leyendo. Lo siguiente que nos encontramos es el hall de la vivienda, por lo tanto vamos a ver que estipula para el vestíbulo o hall. Lo mínimo es un punto de luz controlado por un interruptor y una base de corriente de 16 amperios. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a poner un punto de luz. Esto puede haber controversia entre si es un hall o un pasillo. El resultado va a ser el mismo. Al ser un pasillo corto, ¿de acuerdo? O tanto como si lo consideramos que es un hall,
cada 5 metros vamos a disponer un punto de luz. Vemos que la superficie del mismo es 3,11 metros cuadrados. Por lo tanto, no va a tener 5 metros de longitud. Simplemente con una toma de corriente, con un punto de luz es suficiente. Ahora, ese punto de luz va a tener que estar controlado de las diferentes entradas o accesos a este espacio. En ese caso tenemos que podemos acceder de 4 puertas diferentes. Bueno, pues si tuviéramos espacio suficiente o estuvieran suficientemente espaciadas, lo solucionaríamos con 2 conmutadas y 2 cruzamientos. Pero al estar estas 3 puertas de aquí tan juntas, podemos optar por poner, por ejemplo, aquí una conmutada y aquí podemos poner otra conmutada en este acceso para el baño. Podríamos hacerlo de dos formas. Si pongo aquí otra conmutada, aquí podría poner un cruzamiento. Bueno, perfecto. Y todo esto van a controlar lo que es el circuito, este punto de luz. Muy bien. Ya tengo aplicado el C1 a la entrada. Recordamos que para el circuito C2 nos obliga a poner como mínimo una toma de corriente. Bueno, pues la toma de corriente la vamos a poner, tenemos aquí la cocina y entonces pues lo más sensato es ponerla en esta parte, porque simplemente pasa por este tabique, en este lado del tabique vamos a tener la cocina, que es donde va a estar la máxima acumulación del circuito. Por lo tanto, podríamos poner aquí el circuito 0. Perfecto, la toma de corriente del circuito 0. Proseguimos. La siguiente instancia que podemos abordar es, podemos llevar un orden, el baño. Bueno, pues si nos acercamos al baño, como podemos observar aquí, lo mínimo que hay que disponer en el baño es un punto de luz y una base de corriente de 16 amperios perteneciente al circuito C5. Entonces, en el baño, como dijimos en clase, siempre es conveniente poner, y siempre vamos a poner nosotros, 2 puntos de luz. Uno para iluminar lo que es la estancia del baño y otro para iluminar siempre en lo alto de donde se encuentra el lavabo, para iluminar el espejo. Estos 2 puntos de luz se controlan de forma independiente mediante un interruptor doble. Vamos a dibujar aquí, interruptor doble. Iría aquí todo junto con la conmutada, perdón, con el cruzamiento. El símbolo del interruptor doble sería este. Este interruptor doble controla ese punto de luz y este punto de luz. Muy bien. Aparte nos dice que como mínimo hay que poner una toma de corriente del C5. ¿vale? La toma de corriente siempre la dispondremos lo más alejado posible de la bañera. Siempre teniendo en cuenta las zonas que hay previstas a la hora de afrontar la instalación en los baños. Entonces disponemos aquí la toma de corriente del C5. Perfecto. Para una máquina de afeitar, ya que no nos cuesta trabajo, lo más sensato es poner 2 tomas de corriente, porque una podemos instalar un pequeño electrodoméstico, como una máquina de afeitar, ahí está. Ponemos 2 tomas de corriente de C5 juntas, y eso no nos va a dislocar mucho, porque luego lo mínimo que vamos a poner en la cocina son 3 más 2, 5 del C5, perteneciente al C5, no superamos el tope de 6 que existe en la tabla 1 de la ICBT 25. Bueno, pues ya hemos terminado con el baño. Proseguimos la siguiente estancia que podemos afrontar, es el dormitorio. Cogemos el dormitorio, afrontamos a ver qué son los mínimos que hay que poner en un dormitorio.
En el dormitorio, en electrificación básica, llegan C1 y C2. El C1 lo mínimo es un punto de luz hasta 10 metros cuadrados, 2 si la superficie es mayor de 10 metros cuadrados. Y el C2 es una base de 100 amperios más 2 polos con toma de tierra, mínimo 3, ¿vale? Una por cada 6 metros cuadrados redondeando el entero superior. Vamos a aplicar esto a nuestra estancia. Podemos comprobar que tiene un poquito más de 10 metros cuadrados, por lo tanto vamos a tener que poner 2 puntos de luz. Pero eso no tiene sentido. Nosotros siempre en un dormitorio de esta índole vamos a poner un punto de luz en el centro, ¿de acuerdo? Pero ese punto de luz puede ser una luminaria con 2 elementos, por ejemplo, o lo que comúnmente se denomina como una lámpara. Muy bien, podemos instalarlo. Ese punto de luz va a estar controlado desde, vamos a disponerlo de la siguiente forma. Tenemos aquí una mesita de noche. Lo ideal de la mesita de noche sería lo siguiente. Tal y como tienen aquí dispuestas estos elementos, lo más conveniente es separar aquí, no poner solamente una conmutada, por ejemplo, aquí encima de la mesita de noche, porque no puede molestar, ¿no? A la hora de depositar cualquier cosa en lo alto de la mesita de noche. Luego después tenemos que palpar a donde está el mecanismo cuando nos queramos levantar de noche y podemos sufrir un incidente. Por lo tanto es mejor separarlo. La idea que he dicho en clase y es lo que deberíamos de aplicar. Tanto vamos a controlarlo mediante una conmutada aquí. Aquí vamos a poner otra conmutada en el sitio más alejado. Dijimos que se disponían las conmutadas. Pero esta conmutada iría aquí pegado justo a lo que es la mesita, dejando pues 60 centímetros, que puede medir una mesita estándar, de separación. Pues dispondríamos entonces aquí del cruzamiento, perdón, de la conmutada, esta, aquí está, y aquí dispondríamos de otra conmutada con esta disposición, perdón, un cruzamiento, aquí está, un cruzamiento, y aquí dispondríamos pues una toma de corriente, otra toma de corriente del C2, porque vamos a terminar con el C1, controla este punto de luz y este punto de luz. Esto pertenece a C2, que son dos tomas de corriente, y aquí enfrente pues dispondríamos otra base de toma de corriente del C2 doble. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Quedaría una conmutada, otra conmutada, un cruzamiento para el control de este punto de luz del dormitorio. Pero tenemos que pensar en lo siguiente. Estos elementos estarían equidistantes desde la toma de corriente a toma de corriente unos 60 centímetros, dejando espacio para lo que es la mesita de noche. Todo esto teniendo en cuenta pues los factores del cabecero y cómo va a estar dispuesto la habitación. Pero en fin, lo mínimo que debemos de instalar y que debemos de tener en cuenta es esto, que lo mínimo son 3 tomas de corriente, que no superamos los 18 metros cuadrados, 6 por 3, 18 metros cuadrados de dormitorio, por lo tanto con 3 sería lo suficiente. Pero en fin, hemos añadido otra más aquí porque debido a la necesidad ya y uso cada vez más extendido de electrodomésticos y otra serie de elementos dentro de los dormitorios, es conveniente tener dispuesto pues más de lo que nos exige el mínimo. Muy bien, una vez terminado el dormitorio nos pasamos al salón cocina. Aquí haremos una siguiente separación. Voy a utilizar un color amarillo
en el que vamos a tener más o menos una idea de hacer esta separación y separar mentalmente lo que es la cocina del salón. Ahora seguimos aplicando el reglamento. Voy a seguir con el color rojo tanto para el C1 como para el C2 y vamos a ir aplicándolo a las diferentes estancias. En un principio vamos a hacer el salón. ¿Bien? El salón, si nos vamos a la ICBT 25, nos establece como mínimo lo siguiente. Vamos aquí. El salón llegan los C1 y C2 en electrificación básica. El C1 es como mínimo un punto de luz y 2 si la superficie es mayor de 10 metros cuadrados. ¿Vale? 2 si la superficie es mayor de 10 metros cuadrados. Luego, el C2, que son como mínimo 3 y 1 por cada 6 metros cuadrados. Es decir, viene a ser pues, muy parecido a lo que es un dormitorio estándar, pero con ciertos matices como podemos ver ahora. Siempre en los salones, como en este caso, son 20 metros cuadrados, de lógica, aquí vamos a tener más de 10 metros cuadrados. Si vemos la separación en superficie que va a tener la línea amarilla que nos separa, va a delimitar lo que va a ser en sí la cocina de lo que es el salón. Por lo tanto, vamos a tener que poner los dos puntos de luz. Y los dos puntos de luz siempre lo voy a poner de la siguiente forma. Siempre va a haber dos ambientes en los salones. Uno en el que vamos a estar viendo la televisión, que va a ser este. Yo voy a señalar aquí el punto de luz. Tendremos que poner uno en el centro de la mesita, ¿no? Ya dependiendo de cómo el cliente tenga dispuesto los elementos de decoración. Perdón, el mobiliario. Vamos a iluminar este ambiente para cuando no estemos comiendo, que estamos viendo la tele plácidamente, podamos tener encendido este punto de luz de forma autónoma. Y el segundo punto de luz lo vamos a disponer siempre donde se come. En el centro de la mesa donde vamos a comer, vamos a disponer el segundo punto de luz. Luego vamos a tener siempre la precaución de instalar aquí un interruptor doble que va a controlar de forma independiente un punto de luz y otro. Aquí vamos a instalar a la entrada del salón, vamos a instalar un interruptor doble que me va a controlar lo que es estos dos puntos de luz. Ese interruptor doble lo vamos a disponer para poder controlar de forma autónoma estos dos puntos. Acto seguido, terminando la iluminación, el circuito C1, nosotros tenemos aquí una terraza, vamos a disponer un punto de luz en la terraza que va a estar controlado por un interruptor simple. Vamos a colocar aquí. Perfecto. Y aquí vamos a tener un tendedero, que vamos a instalar también un punto de luz, vamos a instalar un plafoncito, y va a estar controlado por otro interruptor simple. Perfecto. Viene aquí. Muy bien. Bueno, y ya por último nos queda el salón, perdón, la cocina, la iluminación de la cocina, que la vamos a disponer junto con el interruptor doble. Vamos a utilizar un interruptor simple para iluminar la cocina. La iluminación de la cocina la podemos hacer con un tubo fluorescente o en este caso un punto de luz. Más recomendable poner ya un plafón. Vamos a borrar para disponer algo. Vamos a hacer un plafón doble que viene en dos lámparas de bajo consumo. Entonces dispondremos un punto de luz estándar. Muy bien. Con esto ya tenemos el circuito C1 de toda nuestra vivienda finalizado. Completaremos ahora con el circuito C2, utilizaremos el mismo color rojo. Lo mínimo, como hemos visto en
en la parte del salón de la ICBT25 son 3 elementos, ¿vale? Salón de estar para el circuito C2 son lo mínimo 3 elementos y uno por cada 6 metros cuadrados redondeando al entero superior. Eso lo aplicamos. Nosotros vamos a tener sobre 16 metros cuadrados aproximadamente. No nos vamos a poner a hacer cuentas porque vamos a superar con creces los 3 tomas de corriente. Para disponer de las tomas de corriente debemos de ver la disposición del mobiliario. Sería conveniente, por ejemplo, a un lado y a otro del sillón disponer, por ejemplo, 2 tomas de corriente del C2 dobles. Aquí, aquí, aquí. Ya con esto disponemos de 4 tomas de corriente, son 6 por 4, 24 metros cuadrados, ya cumplimos lo mínimo de reglamento. Aquí podemos poner una lámpara, una largadera con lo que necesitemos. Aquí estas 2 tomas de corriente me van a suministrar lo necesario para esta parte de la habitación. Y aquí enfrente, que vamos a tener el televisor, pues sería conveniente también poner una, como mínimo. Voy a borrar esto. Pues una toma doble del C2 a esto. Bueno, perfecto. Ya cumplimos el reglamento con respecto al C1 y al C2, o el reglamento aplicado a lo que es el salón. Pasamos a la cocina. La cocina es la estancia más compleja porque llegan los 5 circuitos y vamos a utilizar diferentes colores. Primero, tenemos dispuesto ya el C1. Si nos vamos a la ICBT25 para la cocina, vemos que llegan C1, C2, C3, C4 y C5. C1 ya lo hemos puesto, que lo mínimo es un punto de luz hasta 10 metros cuadrados. 2 si la superficie es mayor de 10 metros cuadrados. Hemos comprobado que lo que hemos habilitado de espacio para la cocina es inferior a 10 metros cuadrados, por lo tanto un punto de luz es suficiente, que ya lo tenemos marcado. Del C2 son 2, ¿vale? Número mínimo. Y yo diría que número mínimo y número máximo, porque es uno para el extractor y otro para el frigorífico. Bueno, pues entonces vamos a utilizar el color rojo que venimos haciendo. Aquí vemos que esto de aquí es la salida de humo, que está lógicamente al lado de la encimera de la vitrocerámica, por lo tanto aquí sabemos que vamos a tener otro tipo de circuito. No nos especifica concretamente dónde tenemos el frigorífico, pero sí nos está especificando aquí que tenemos el fregadero. Por lo tanto, para el fregadero vamos a tener que tener una salida de agua. Por lo tanto, vamos a prever que por aquí, en la zona esta del fregadero, vamos a tener todos los electrodomésticos que funcionan con agua. Lavadora, lavavajilla y termoeléctrico, ¿vale? Entonces no nos queda más remedio que el frigorífico y el extractor. El extractor lógicamente va a estar encima de la encimera y el frigorífico pues podremos habilitarlo, pues yo creo que va a estar por este extremo. Por lo tanto, vamos a poner 2 tomas de corriente separadas, uno aquí habilitado para el frigorífico, el C2, y otro para el extractor que va a ser este. Bueno, pues ya tenemos lo mínimo y lo máximo que se puede poner para el C2 en la cocina. Lo siguiente podemos ir por orden. El C3, lo mínimo que tenemos que poner una toma de corriente para cocina y horno. Como ya sabemos, el C3, cocina y horno, lleva un tubo de 25 milímetros de diámetro y un hilo de sección 6 milímetros. Esto nos lo representa aquí el dibujo. Vamos a utilizar otro color para el C3. Bueno, antes vamos a marcar aquí que el color rojo ha sido para los circuitos C1 y C2, y vamos a utilizar otro color, por ejemplo el color azul oscuro, añil,
para el circuito C3. Y marcamos la toma de corriente del C3. Para que se vea cómo es claramente, lo voy a sacar un poquito fuera de lo que es la cocina. Aquí cambia porque hay una toma de corriente de 25 amperios. Por lo tanto, tendríamos que su símbolo sería de esta forma. Este es el C3. A continuación, cambiamos de color a color naranja para el circuito C4 y vemos que para el C4 debemos de proveer 3 tomas de corriente. Ese es el número mínimo, tanto mínimo como máximo, porque deberemos disponer una toma de corriente para lavadora, lavavajilla y termoeléctrico. Ambas tomas de corriente, todas las tomas de corriente son de 16 amperios, con 2 polos más toma de tierra. Por lo tanto, vamos a disponer las tomas de corriente lavadora y lavavajillas lo más cerca posible de donde está la salida del agua. Y el termo, pues tendríamos dos opciones, una ponerla en esta esquina o otra opción en esta situación de acá. Bueno, por ejemplo, la vamos a poner aquí, la toma de corriente normal, color naranja, para C4, lavadora a la vajilla, y el termo pues lo deberíamos poner aquí o quizás aquí que hay más espacio. Aquí. Bueno, ya tenemos las 3 tomas de corriente, C4, y a continuación nos quedaría nada más que el C5, que como hemos visto ya he cambiado al color naranja, perdón, al color azul, perdón, verde. Le he cambiado estas dos tomas que previamente había puesto a color rojo para diferenciarlas de la del C2. Por lo tanto, aquí tenemos C5. ¿Cuántas tomas de corriente nos interesa instalar de C5? Si tenemos 2 instalados en la cocina, nos interesa instalar, perdón, 2 instalados en el baño, nos interesa tener 4 como máximo en la cocina, porque recordemos que en el C5 el número de elementos máximo que puede tener en dicho interruptor magnetotérmico son de 6 circuitos. Perdón, 6 circuitos, no, 6 elementos. En este caso, pues son elementos de uso general para la cocina y los voy a distribuir de forma uniforme por la encimera. En este caso, con la máquina toma doble. De 5. Y aquí pondremos los otros dos para la conexión de pequeños electrodomésticos. Muy bien, pues con esto ya completamos el total de tomas de nuestro circuito, de nuestro estilo. Y cumplimos, por supuesto, con lo mínimo que nos dice la tabla 2 de la ICB 25, que es instalar 3 tomas.